Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Acá estamos en esta noche de jueves en M20 acompañándolos desde el estudio en casa, ¿no? Ya También. van 2 días, la verdad que es un récord tenernos acá 2 días de esta semana. Recordad que vamos a estar acá 3 veces por semana haciendo un mix de noticias de toda la zona norte, zona oeste, zona sur. También ligada al AMBA, algo que quedó para quedarse, en realidad llegó para quedarse, porque es una región donde muchos vecinos de la zona norte, también de la zona oeste, los que limitan en general con la capital federal, mandan a sus chicos a la escuela. Por ejemplo, un dato que relaciona y mucho y comunica, es el tema de la Ciudad de Buenos Aires, que anunció que a partir de la semana que viene es presencialidad total. O sea, se termina la virtualidad en la capital federal. Dual, ¿no? Que los chicos tenían también clases presenciales y un grupo clases virtuales. Esto se termina en Capital Federal. Esto teniendo en cuenta como termina el decreto también mañana, ¿no? La semana que viene debería venir un nuevo decreto para ver cómo seguimos. Un ratito te vamos a contar el tema de los números y qué puede pasar en el conurbano, en qué fase podríamos entrar si llegamos a ese nivel de incidencia, de cantidad de contagiados en las últimas 2 semanas. Marian, y vamos a comenzar con uno de los videos que se viralizó en el día de hoy. Tiene que ver con un vecino de Gleu, de Almirante Brown, ¿no? Que atacó una concesionaria de autos. Destruyó casi por completo 2 vehículos 0 kilómetros. Ahí estamos viendo las imágenes de este vecino de Gleu que se acercó a esta concesionaria muy conocida, el Caballito, precisamente en Capital Federal. Una de las más importantes. Hoy estaba hablando, hablamos con los chicos obviamente del diario donde trabajo, con uno de los socios de la concesionaria que no quiso públicamente salir a ver si efectivamente qué era lo que había sucedido con este vecino de la zona sur del Gran Buenos Aires, que vemos que tuvo un día de furia. ¿Por qué? Porque se había anotado en un plan de ahorros. Así es. Lo llamaron de la concesionaria. Hoy nos confirmaron que lo llamaron de la concesionaria para que vaya a buscar esa plata que él estaba pidiendo porque no le cumplieron el contrato de esa famosa entrega inmediata de los vehículos. Todos sabemos lo que sucede muchas veces con este tipo de sistemas que no funcionan bien y sobre todo no hay control. Claro, no termina siendo incluso, Marian, lo que te ofrecen, lo que te indican en la entrada. Tenés que pagar, después tenés que pagar por todo, por el color, por algo. Bueno, después tenés que pagar todo lo demás. Más allá de eso, a él ni le cumplieron con el tema de la entrega inmediata que había dicho en el contrato. Lo llamaron de la concesionaria después de mucho reclamar. Lo hicieron ir de Gleu, como vos decís, Almirante Brown. Más o menos 2 horas de viaje tardó en llegar. Aproximadamente. 2 horas de viaje tardó en llegar. Vive en una casa, hoy estaba viendo unas imágenes donde está viviendo, vive en una casa de tierra, vive junto al padre, que es desocupado. Él también tuvo problemas de empleo. Necesitaba la plata para vivir. ¿Sabés por cuánta plata volvió? 8.500 pesos. Se fue de Gleu a Caballito a la concesionaria por 8.500 pesos. Y no se los dieron. Lo que llegó a la concesionaria dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer un nuevo plan donde él tenía que seguir pagando. Ahí es cuando le agarró la locura. Lo cierto es que él en un principio quería que le devolvieran, ¿no?, lo que había invertido en 8.500 pesos. Que eran 70.000 pesos en su momento. En su momento, no, pero y lo que le dijeron es que no, a ver, la plata se la devuelven recién cuando se cumple el tiempo que dura este plan de ahorros, ¿no? Claro. Es decir, puede ser en 2 o 3 años siguientes. Pero ahora lo que le dijeron en la concesionaria es venía a buscar esta primera parte de la plata, porque necesitaba plata para vivir. ¿No? Y además creo que estaba medicado, tenía un problema también de salud, un tema de un vecino, uno de los tantos. Hoy hablamos inclusive, tenemos poco tiempo, no para poder hacer una entrevista, pero con los que se encargan de defender al consumidor. Porque ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están los controles que debería ocurrir este tipo de cosas? Que todos sabemos que a la hora de meterse en un plan de ahorro o de este tipo de promociones, algo hay que no te cierra y que te terminan de alguna manera metiéndote el perro. Sabemos todos que sucede así y faltan los controles. Si uno llega, como pasó con este vecino, repito, de Gleu a Caballito, 2 horas de viaje, porque le iban a devolver 8.500 pesos. Lo que dice en la concesionaria es que fue un error del que lo llamó. Claro. Son 8.500 pesos, dáselo. Son 8.500 pesos.
Nadie, obviamente acá no vamos a fomentar Marian, tema con este tema de la furia y de la bronca, ¿no? Pero la realidad que es una cosa entendible. En cierto punto refleja también la situación en general que se está atravesando. Cuántas personas, ¿no?, que por ahí se meten en algún plan de ahorro para poder contar con su auto, que al mismo tiempo es una herramienta de trabajo, ¿no? Y de repente se encuentran con tantas trabas o con tantos peros o de repente sorpresas, ¿no?, como estas. Montos que quizás al momento de levantar el auto se incrementan, se suman al plan y terminan desatando la furia, como este vecino que llegó a la concesionaria y comenzó a romper todos los autos que se encontraban allí. Bueno, muy bien, tenemos mucha información para compartir, tanto de la zona norte, zona oeste, zona sur. Hubo obviamente varias leyes y sobre todo iniciativas que se fueron aprobando en esta última semana y lo que viene la semana que viene. ¿Con qué seguimos? Marian, nos vamos a meter ahora en el tema el de la fase 4, ¿no?, que el gobierno está analizando que en el AMBA a partir de este sábado pueda pasar a fase 4. Nos vamos a meter un poco a ver qué se habilitaría, cuáles serían las medidas que se van a tomar a partir de este sábado, cómo están evaluando, ¿no? Debido a la situación que los contagios al parecer comenzaron a bajar, indican que se podrá avanzar en el avance de las fases. Es la famosa incidencia que se da, ¿no?, que tienen que ser 300 personas por día de incidencia para poder cambiar de fase y para poder vivir un poco más relajados. ¿Qué significa esto? Vivir con más servicios. Se va o se está ahora analizando con los datos que hasta este jueves, con la cantidad de contagiados que hay en la provincia de Buenos Aires, no llegamos a eso. O sea, el GBA probablemente no pase a la fase 4 a partir del sábado, cuando se termina esta última etapa de las restricciones. Restricciones que estamos en fase 3, que es mucho más flexible que las anteriores, pero en una fase 4 tenemos más posibilidades, por ejemplo, ir a un museo, ir a lugares donde hoy está cerrado y quizás en la capital federal están abiertos. Marian, lo que se habilitaría en esta fase 4 tiene que ver con lo recreativo, ¿no? Todo lo que son los teatros, los cines y demás estarían abiertos e incluso estaría permitido actividades, ¿no?, o shows al aire libre con 100 personas o incluso las familias reunirse 20 personas al aire libre también. Bueno, esto ya lo habíamos vivido antes de la segunda ola, ¿no?, que durante unas semanitas tuvimos estas medidas menos limitantes, ¿no? Pero bueno, hay que evaluar cómo va a estar la situación para este fin de semana. En lo que se va a tomar la decisión va a ser mañana, nos vamos a enterar si efectivamente va a haber un nuevo decreto, probablemente así sea, porque no hay ley. Recordemos que el gobierno hace tiempo está tratando de aprobar una ley que le dé facultades para no tener que hacerlo cada vez por decreto de necesidad de urgencia, los famosos DNU. La realidad es que esa ley no hay porque la oposición en el Congreso, esto pasa por Senado, pero no pasa por diputados, donde la oposición todavía frena algunas de las cuestiones porque tiene obviamente sus fundamentos, uno puede compartir o no, que dicen no hay que darle esos poderes al gobierno nacional. Igual todo esto es secundario teniendo en cuenta lo que hoy sucede en el GBA, en la provincia de Buenos Aires, digo, en la zona del AMBA y ni que hablar en el resto del país, que es el tema de la segunda dosis. El tema de la segunda dosis de la Sputnik, sobre todo, que son la mayor cantidad de argentinos vacunados es por las dosis rusas y todavía no se sabe bien cuándo se va a poder completar la vacuna. Hasta ahora la vacuna son 2 dosis. Y la realidad es que con la nueva cepa, que es la cepa Delta, que es una cepa mucho más complicada de las anteriores, esto es porque el virus va mutando. Va buscando sobrevivir como cualquier ser vivo. Va buscando sobrevivir. Entonces necesita huéspedes, que somos nosotros, y si no estamos vacunados significa con las 2 dosis, ese tipo de cambios o variantes suelen ser más agresivas, como está pasando obviamente con el Delta. Afortunadamente dicen que en la Argentina solo estarían identificados 3 únicos casos, pero teniendo en cuenta con el diario del lunes, que siempre estamos viendo con delay lo que sucede en otros lugares del mundo, va a llegar, y por eso la preocupación de mucha gente, porque están ya, según el propio Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete del gobierno nacional, dijo que unas 350.000 personas están ya llegando a los 90 días. Recordemos que el protocolo de la Sputnik se hizo con 21 días. Después se estiró porque evidentemente no llega a la segunda dosis. Y ya el gobierno ruso también esta semana dijo que no va a haber segunda dosis o que se va a dilatar en el tiempo. ¿Por qué? Porque la segunda dosis o el componente para fabricar la segunda dosis tarda mucho más que la primera. Y además también en Rusia tienen un problema, que es el 8% solo de la población se vacunó.
Y ellos dicen, en Rusia tenemos que empezar a tratar de salir a buscar que la gente o atraer a la gente, convencerla de que se vacune, y todo lo que estamos fabricando va a ir obviamente para consumo interno. Marian, nos quedamos en el tema vacunación porque no sé si habrás escuchado últimamente, o más de uno en casa también lo habrá pensado, se empezó a correr esto de que antes de ir a vacunarte lo ideal sería que te tomes algún analgésico, un paracetamol, antes de vacunarte y después, para evitar fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, que son normalmente los efectos que tiene el post-vacunación. Los médicos salieron a hablar con respecto a esto y los vecinos tienen que estar atentos porque no es cierto, no hay ninguna indicación médica de que esto sea así, de que se deba tomar algún analgésico, paracetamol, ibuprofeno, cualquiera de ellos antes de ir a vacunarte. Lo que indican los médicos es que esto puede reducir justamente los efectos de la vacuna, y los síntomas que uno pueda presentar después de aplicarse la dosis significan que su sistema inmune está acelerándose y que la vacuna está funcionando. Así lo indicaron los médicos. A ver, en el contexto, ¿no? Sí estaría indicado que en el caso de que vos presentes fiebre, dolor de cuerpo y demás, podés tomarte un analgésico, un paracetamol después de la vacunación, pero no antes. Mucha gente toma estas medidas, ¿no?, sin presentar ningún tipo de síntomas, y para prevenir, entre comillas, se toman algún analgésico antes de vacunarse. Bueno, esto no está indicado por los médicos, así que atentos con esto. Bueno, muy bien, vamos a estar hablando en un ratito también de cómo viene el tema de los contagios en el GBA y sobre todo con las medidas que están tomando los intendentes. El martes algo ya adelantábamos, que hay un pedido muy fuerte del Gobierno Nacional, básicamente de Kicillof, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los jefes de gobiernos locales para que vayan a buscar casa por casa a los vecinos, porque hay muchos que o se anotaron y no van a vacunarse o directamente no se anotaron. Tienen muy baja la cantidad de vecinos, muchos municipios, en cuanto a relación o comparado con otros, en la cantidad de gente que se anota para poder recibir las dosis. Y por eso, aún estando las dosis, recordamos que no sé bien la cifra de hoy, pero hasta ayer había casi 1 millón de vacunas que tenía la provincia de Buenos Aires y que todavía no había colocado, teniendo en cuenta todo lo que significa tener más de 93.000 muertos, llegando probablemente a los 100.000 dentro de 2 o 3 semanas. Y nos vamos a meter un ratito en San Fernando porque allí estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, junto al ministro de Seguridad, Berni, y también Sergio Massa, entregando 27 móviles 0 kilómetros para el sistema de seguridad del municipio. Hoy es la mayor incorporación de patrullas de seguridad para nuestra policía provincial en su historia, 27 nuevos móviles. Si ponemos en perspectiva que en los últimos 4 habían ingresado solamente 7 móviles usados, entendemos la importancia de lo que significa para el cuidado de nuestros vecinos en nuestra ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Así que no hay más que agradecer a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a nuestros ministros, que realmente están trabajando para el cuidado de los vecinos de nuestra ciudad. Nosotros estamos dispuestos a dar la cara aún con realidades que son difíciles y que llevan mucho tiempo, pero decidimos desde el principio que no íbamos a trabajar para ocultar la realidad, sino para transformarla. Y para transformarla también hay que tener el coraje de exhibirla. Cuando hubo que tomar medidas de cuidado, aunque no son del todo populares o que ciertos sectores las resisten, las tomamos. Y hoy, en el conurbano bonaerense, por haber tomado esa medida de cuidado, están bajando la cantidad de casos, están bajando la cantidad de camas. Y creo que esto también es lo que tenemos para valorar en las próximas elecciones. Por eso no queremos hacer una campaña en medio de un desastre como el que hay, y lo vamos acompañando de hechos. En seguridad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió avanzar en un cambio que es un cambio de paradigma, un cambio histórico. Profesionalización de las fuerzas de seguridad con una universidad para la formación, igualación de salarios con las fuerzas federales, algo que ha sido un reclamo histórico de la policía de la provincia. Pero además un trabajo de descentralización coordinado nación, provincia, municipios, que permite el reequipamiento y la logística en materia de móviles, de cámaras, de botones de pánico, porque la seguridad es integral, es prevención, es logística y es especialización de la fuerza. Y en ese sentido, la verdad es que la decisión de llevar adelante este trabajo, poniéndolo como prioridad, como parte de la protección del cuidado de los argentinos, es muy importante. Proteger hoy es cuidar el trabajo de la gente, darle la vacuna a la gente. Proteger hoy es brindarle seguridad a la gente.
Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. ¿Con escuelas? Muy bien, vamos con el tema de las escuelas porque ayer se cumplió una semana de la vuelta a la presencialidad en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el martes ya adelantábamos que muchos de las escuelas no estaban abiertas por problemas sobre todo de gas. No porque no haya gas, muchas sí, hoy no está el gas, está cortado por problemas obviamente de infraestructura, pero también muchas escuelas aún teniendo gas y las estufas que son de tiro balanceado tiene que ir alguien a prenderlas, un gasista matriculado. Bueno, hasta hoy jueves, pasaron 8 días de la vuelta a clases presenciales en las escuelas, al menos 100 colegios públicos estamos hablando, obvio, los privados, ahí cuando se ve bien la brecha entre la educación privada y la pública, porque las privadas en general todas han vuelto a recuperar la presencialidad, pero las escuelas públicas es el problema y sobre todo las públicas que en peores condiciones estaban. Al menos 100 de ellas todavía no pudieron volver a abrir. Los estudiantes siguen tomando clases virtuales. Recordá que la información de hoy es que en Cava, en el territorio porteño, a partir del lunes va a ser solo presencial. Se terminó este sistema dual de parte presencial y parte virtual. A partir del lunes todos los chicos, esto todavía no se anunció oficialmente, pero ya está casi cerrado. Mañana Larreta estaría dando una conferencia de prensa hablando de esto, de cómo sigue. Recordemos que mañana termina el DNU, o sea, deberíamos tener en cuenta cuáles van a ser las restricciones o sobre todo las flexibilizaciones con la baja de casos que hay en AMBA y también en el resto de la provincia de Buenos Aires. Pero hay mucho malestar en los padres de los chicos, sobre todo en muchos gobiernos y municipios de la provincia de Buenos Aires, porque hay escuelas que siguen cerradas, aún teniendo gas, porque remarcan que muchos consejos escolares, acá lo hemos hablado el martes, que son los que se encargan básicamente de hacer las obras y de pedirle a la provincia que mande el dinero necesario para esos trabajos, recibieron la noticia de sopetón, digamos. Fue el propio Kicillof que 2 días antes anunció la vuelta de presencialidad. Muchos remarcan que es un tema básicamente que tiene en cuenta el malestar que hay en familias en un voto duro. Recordemos que todo el mundo hoy en la política está pensando más allá de lo que sucede con la pandemia en el tema de las elecciones y el malestar que hay en muchos padres, repito, de los municipios del GBA porque tienen todavía muchas escuelas de sus distritos cerradas. Y en un ratito, María, nos vamos a meter en todo el tema de las elecciones 2021, pero antes vamos a hablar de turismo. Y sí, todos tenemos esta sensación, ¿no?, gracias a la vacunación que se está llevando adelante, de que quizás a fin de año o el próximo verano podamos disfrutar del turismo nacional y quién dice también del turismo internacional. Pero ¿cuál es la modalidad turística que se está fomentando en el último tiempo y que se intensificó sobre todo en esta pandemia? Es el turismo rural y muchos lo habrán visto, ¿no?, como propuestas que incluso el Ministerio de Turismo de la Nación ha lanzado, turismo de cercanía. Normalmente uno tiene un montón de destinos en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Mercedes, que hace muy poquito estuve y la verdad que es espectacular, Marian, la cantidad de propuestas que tienen para el turista. Estás a tan solo 1 hora de la capital federal, del AMBA, que es uno de los lugares que mayor porcentaje de turistas salen desde aquí hacia el interior del país a disfrutar de las diferentes propuestas. Bueno, el turismo rural al parecer sería una de las principales ofertas a lo largo de las próximas habilitaciones del próximo verano, así que esto fomenta, porque es un turismo a la vez sustentable, o sea, uno es recibido muchas veces por las propias familias o por las propias comunidades originarias de cada una de las provincias y te reciben como en casa, te reciben para compartir la gastronomía local, para compartir la naturaleza. Ellos mismos son los propios guías turísticos y muchas veces uno se aloja
en las diferentes chacras o casas familiares. Así que esta sería una de las propuestas para este verano, para este fin de año, que todos deseamos pueda ser mucho mejor que el anterior gracias a la vacunación que se está llevando adelante. Ahora sí, Mario, nos metemos en las elecciones. Sí, sin duda, cortito, porque tenemos también mucha más información, pero teniendo en cuenta que lo voy a repetir hoy a las 10 de la noche, que empiezo con el programa GBA ya con algunas entrevistas, con Intendente, va a estar Néstor Grindetti con nosotros a partir, repito, de las 10 de la noche, poco más de una hora acá en este mismo canal. A ver, tema que ya se lanzó la campaña, una de las imágenes que lo vimos recién con la entrega de patrulleros en San Fernando, estuvo Juan Andreotti, el intendente local, junto a Sergio Massa y también a Kicillof. Recordemos, Massa y Kicillof en su momento estaban muy enfrentados y realmente muchos remarcan que ese fue el lanzamiento de la campaña. Estamos viendo esto. ¿Cuál es el tema de esta foto? Que hay un quiebre o hay desconfianza entre los conurbanos de la tercera sección y la primera. Recordemos la tercera sección, populosa. Los dos tienen más o menos 4 millones de electores, pero la tercera sección es un bastión realmente del kirchnerismo que ellos creen que van a ganar y con buena diferencia. El gran tema es la pelea de la primera sección. ¿Y qué dicen los intendentes de la primera sección? Ahí estamos viendo algunos, como por ejemplo Juanchi Zabaleta, lo mismo pasa con el intendente de Descalzo y otros más. No tienen hoy mucho espacio en lo que es la estrategia del GBA. Lo estamos sabiendo a Gabriel Catopodis, que es ministro del Gobierno Nacional, que es el único de la primera sección que tiene juego propio o que tiene llegada a lo que es la estrategia que está armando, sobre todo Máximo Kirchner con el propio Sergio Massa. Sergio Massa, uno de los puntales de la primera sección. Muchos remarcan que esa primera sección del Gran Buenos Aires es donde el oficialismo tiene que hacer muy buena elección para poder contrarrestar en lo que va a suceder quizá con otras grandes ciudades como Mendoza, Córdoba o la ciudad porteña. En Santa Fe también las encuestas están dando mal al oficialismo. Hay que ver lo que sucede. Es raro hablar con tantos muertos y con la incertidumbre de mucha gente que no pueda recibir la segunda dosis, pero la realidad es que estamos ya en campaña política. Esto se demostró con la foto de Massa y Kicillof en San Fernando esta semana, y lo mismo en la oposición, ¿no? Con lo que sucedió ayer en esta reunión de Juntos por el Cambio y el propio Larreta junto a Mauricio Macri, los dos referentes que tienen también sus rencillas políticas, mañana estarían reuniéndose de vuelta para ver o llevar calma, sobre todo en el nivel de nombres propios en la provincia de Buenos Aires. Ayer lo que dijeron es tratar de fumar una pipa de la paz, que haya internas, o en realidad lo primero que dijeron es no hablemos tanto de definir todas las PASO, sino lo primero que tenemos que hablar a ver si podemos congeniar una lista de unidad. Será Manes el primero, será Santilli, Jorge Macri ya dijo de alguna manera que podría también ser el peronismo, porque Joaquín de la Torre, que acá le hemos hecho varias entrevistas, también había anunciado que si no era Vidal, él se iba a abrir un poco, pero quieren todavía tener la pata peronista. Recordemos que también del otro lado está Randazzo, que también está jugando. ¿Qué va a pasar con Esper? Con esta línea que si bien es chica, quieren Juntos por el Cambio sumarlos. Bueno, todo esto se definió de alguna manera, o en realidad se pateó la pelota con una especie de fumata de pipa de la paz para que no haya tantas peleas internas. Marian, y nos metemos ahora a hablar de un orgullo, ¿no?, de Buenos Aires y del país, pero también vecino de la zona norte. Estamos hablando de Santiago Lange y Cecilia Carranza. ¿Recordás los velistas que habían recibido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2016? Bueno, acaban de comunicar que van a integrar el Comité Olímpico de los próximos Juegos Olímpicos que se van a llevar adelante en Tokio. Ellos van a ser uno de los abanderados que van a estar allí desfilando. Y lo llamativo y el logro que se ha conseguido a lo largo de esta próxima edición de los Juegos Olímpicos es que van a haber 2 abanderados, una mujer y un hombre, que es la primera vez que esto se lleva adelante. Así que esta es la noticia. Santiago Lange y Cecilia Carranza, el vecino de San Isidro, y ella, Rosarina, van a estar integrando el Comité Olímpico en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo. Llegamos al final. Nos quedamos sin tiempo. El lunes vamos a estar hablando de 2 temitas. Uno lo comentaron los alquileres en el GBA, con aumentos del 80%.
Es increíble lo que fue esa ley. Una ley que yo inclusive hasta la defendí públicamente porque creía que iba a realmente a defender al inquilino, pero tiene que ser equilibrada evidentemente porque lo que sucedió es que muchos propietarios aumentaron y mucho, el 80% más o menos el promedio de aumentos para alquilar. Estamos hablando de unidades o de departamentos de 2 ambientes que están pidiendo, no sé, en Florida, bueno, en uno San de 25.000 Martín. pesos se va a 34.000 pesos, Mariana. Bueno, tal cual, me estaban diciendo 45.000 pesos por 2 ambientes en Villa Ballester o 40.000 en Villa Maipú. Estoy hablando de San Martín, no estoy hablando ni de Olivos, ni de La Lucila, ni de Martínez. En Tigre, 50.000 pesos por 2 ambientes en una torre digamos, de las más modernas. Es realmente... Y además tenés que sumarle también todas las expensas y los gastos fijos. Yo no entiendo cómo va a ser para vivir la gente, pero la realidad es que el aumento de los alquileres es preocupante en lo que va del año, en lo que va de este año 21 y sobre todo también si le sumamos el 2020. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como siempre, en M20.